delante de su presencia, ¿verdad que sí? Más allá de lo que Él puede hacer por nosotros, nos invita a reconocer en nuestros corazones que estamos dispuestos a hacer por Él. Nos invita a reconocer en nuestros corazones hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestras vidas. La palabra que se ha derramado en la iglesia durante los últimos domingos ha sido una invitación a reflexionar, una invitación a entender, una invitación a comprometernos cada día más con esa presencia poderosa de Dios en nuestras vidas. La semana pasada Jesús nos habló a través de la parábola de la moneda de oro. En la narrativa de Mateo encontramos un principio maravilloso de la fe. Nos conformamos con los talentos o dones que tenemos. Esa es la pregunta que nos invita el Señor hace unos días a tocar en nuestras vidas, reconociendo que todos tenemos talento y todos tenemos dones, ¿sabes? Dios tiene dones y talentos para todos, no importa quién. Jesús nos recuerda que un buen mayordomo de reino de Dios, atesora y multiplica. En adición a eso, comparte los talentos, comparte ese tesoro maravilloso de su presencia en nuestras vidas. Nosotros cuando reconocemos que somos mayordomos de reino, cuando reconocemos que tenemos responsabilidades en las manos del Señor, reconocemos la libertad gloriosa que Dios nos da para nuestras vidas. El Señor nos invita a reafirmarnos en el poder de Dios para nuestras vidas en un profundo acto de fe. Una actitud poderosa que nos permite descubrir en nuestras vidas la voluntad de Dios. ¿Conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? Nosotros estamos seguros de qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Nosotros caminamos en fe, reconociendo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y cuál es la voluntad de Dios más allá de nuestros intereses. Caminamos reconociendo eso para nuestras vidas. La reflexión para hoy es que nos preguntemos, ¿cuán alineados estamos en esa voluntad? ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza? Y claro, esto es una pregunta que parece retórica, ¿verdad? Esta es una pregunta que para nosotros los que caminamos en Cristo es como si nos estuvieran juzgando. Pero no es eso. Es que realmente en el día a día, en el vivir de cada ser humano que le sirve a Cristo, que se separa para el Señor, en ese día a día hay muchas cosas que suceden. En ese día a día hay muchas cosas que nos llaman la atención. Y esto es como un ajuste, vamos a ponerlo de esa manera. Es como un ajuste a nuestra espiritualidad para reconocer que nuestra mirada tiene que estar puesta siempre en el reino de Dios. Donde algunos piensan que no hay, iglesia, Dios multiplica. Donde algunos piensan que no hay, Dios multiplica. Y esa debe ser nuestra fe en nuestra vida. Ese debe ser nuestro pensamiento. Cuando yo piense que no tengo, cuando yo piense que no estoy recibiendo de parte de Dios, mire, está recibiendo de parte de Dios tan solo eso. Lo que usted está recibiendo de parte de Dios, si usted se enfoca y lo puede ver con detenimiento, Dios lo va a multiplicar para su vida. Porque esa es la palabra de Dios para nuestras vidas. El tema para hoy, Dios tiene otro plan. Dios tiene otro plan. Les invito a leer en Primera de Reyes 17, 8 al 16. Primera de Reyes 17, 8 al 16. Los que estén listos y puedan ponerse de pie, les invito a aquel que pueda a compartir esta palabra conmigo en este momento. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Algún tiempo después, se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Ve ahora a Sarepta, en Sidón, y permanece allí. Hay una viuda en ese lugar que le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue para Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan,
Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite de jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de ese modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite de jarro. Señor, esta es tu palabra. Construye, mi Dios, en nuestros corazones un aliento de vida. Construye, mi Dios, en nuestros corazones la seguridad, la certeza, mi Dios, de que tú suples a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias. Este capítulo, más allá de ver que Dios multiplicó el aceite y la harina de una mujer y su hijo, veremos por qué la fe de ella era tan significativa. En este capítulo 17 se desarrolla la respuesta de Dios a la idolatría de un pueblo que durante varios reinados parece que competía para ver quién provocaba más su ira. Cuando leemos el capítulo 17 de Primera de Reyes, estamos leyendo la respuesta de Dios a un pueblo que bajo su reinado, sus reyes, era idólatra. Un pueblo que cada vez que había un reinado nuevo era peor, hasta que llegó este reinado de rey Acab, que bien dice la palabra que fue el peor de todos ellos hasta ese momento. Acab había ganado el premio de más despiadado e idólatra de todos ellos. Los altares y la oración de Baal, siendo influenciado por su esposa Jezabel, marcaron profundamente el pueblo de Israel, dividiéndolo, confundiéndolo y alejándolo de Dios. Cuando nosotros leemos esta historia, cuando contextualizamos esto que estamos leyendo en Primera de Reyes, podemos darnos cuenta de que todavía la sociedad, la humanidad, sigue teniendo idolatría. Todavía la humanidad que no conoce a Cristo sigue caminando, dando importancia a muchas otras cosas más que a Cristo. Inclusive en la misma iglesia tenemos personas en las iglesias cristianas del mundo entero que llegan a la iglesia sin entender realmente dónde está su corazón, realmente dónde debe estar puesta su interés, su compromiso en la vida. Personas que entienden que en el éxito, personas que entienden que la opulencia, personas que entienden que lo bien que vivimos es que Dios nos está bendiciendo. Todavía pensamos como los judíos del siglo I. Mientras no estoy enfermo, es que Dios me bendice. Y entonces, en medio de ese caminar, en medio de esos procesos de la vida, nosotros también, en medio de nuestro pensamiento, somos influenciados por esa filosofía. Somos influenciados por esa forma de interpretar la palabra. Y muchas ocasiones cuando estamos tristes, cuando estamos enfermos, cuando estamos con circunstancias difíciles, nosotros entendemos que Dios se ha alejado de nosotros. Y no nos damos cuenta de que Dios nos carga. No nos damos cuenta de que Dios nos bendice. No nos damos cuenta de que Dios provee nuestra necesidad. No nos damos cuenta de que hay una voluntad maravillosa para nuestras vidas en las manos del Señor. No nos damos cuenta de que somos responsables de dar testimonio de Dios para la vida de los que nos rodean. Somos responsables de dar testimonio de Dios en la manera de hablar.
en la manera de escuchar, en la manera de pensar, en la manera de actuar. Somos responsables del testimonio de Dios. Y de repente nos vemos con personas que están en los hospitales, nos encontramos con personas que están enfermas, nos encontramos con personas que están pasando necesidad. Y cuando nos hablan y nos dan testimonio de un Dios glorioso, nos sorprendemos. Nos sorprendemos porque en nuestra mente y nuestro corazón vamos a llevar el Evangelio, vamos a llevar palabra de vida. Y nos encontramos que hay personas que están pasando situaciones difíciles. Personas que se han separado para Dios, que entienden y conocen cómo llevar esa palabra poderosa de esperanza. Y nos preguntamos, wow, ¿cómo es que esa persona puede tener ese corazón lleno de esperanza, verdad? Porque reconoce y se reafirman en un Dios poderoso que está con ellos en ese momento, que los está cargando. Israel estaba en crisis, se había alejado de la fe verdadera. Estamos hablando del pueblo de Dios, ¿saben? El pueblo estaba dividido entre los falsos dioses y el Dios verdadero. O sea que lo que está pasando hoy, hace más de 2000 años que está pasando. De repente, a través de la firmeza del profeta Elías, Dios dice: no lloverá hasta que yo diga que llueva nuevamente. De repente hay un profeta que está marcando la situación que está pasando en el país y lleva un mensaje que le iba a costar la vida, ¿saben? No se crean que el profeta dice las cosas y todo está feliz y todo es magnífico. Ese mensaje le iba a costar la vida. ¿Sí? Dios le había cerrado la pluma a Baal. En ese tiempo se pensaba que el Dios con minúscula, Baal, era el responsable de la lluvia, ¿saben? Y Dios le cerró la pluma. Dios dijo, ese es el Dios de la lluvia, ese es el que da a usted abundancia y lluvia. Pues ni ningún problema, se lo resuelvo ahora. Le cortaron la lluvia. A ver quién es el que va a dar lluvia ahora. Pídale a su Dios, a ver si su Dios le va a dar lluvia ahora. Eso fue lo que pasó en ese momento. Ese fue el mensaje que tenía que llevar el profeta Elías. Un mensaje difícil. Un mensaje difícil porque iba a llegar la hambruna, iba a llegar el sed, iba a llegar la escasez. Un mensaje difícil porque lo que traía Elías para el pueblo era un mensaje poderoso de parte de Dios que les iba a contar. Eso trajo una sequía brutal que afectó a todos, a los ricos y a los pobres, creyentes y no creyentes. Porque la lluvia cae para ¿quiénes? Para todos, ¿verdad? Después de esa expresión, Elías tuvo que esconderse. Acab y Jezabel lo estaban buscando para matarlo. Esa es la parte que yo no entiendo de los profetas de hoy en día. Los profetas de hoy en día son como héroes, son como Marvel. Ellos profetizan y hablan y dicen, y todo está maravilloso. Y la gente los ve con alegría y con gozo. ¡Wow! Ese hombre está. Pero la realidad es que un profeta que marca la justicia, el amor, la esperanza, el reino de Dios para la vida, se va en contra de todo lo que es la sociedad hoy día. Un profeta que enmarca lo que es el reino de Dios fuera de la iglesia, se está yendo en contra de todo, de la política, de la religiosidad, de las costumbres. Y no es que no existan, es que no es quizá de la manera que lo estamos viendo. Dios mantuvo oculto y protegido en las orillas de un arroyo donde Dios lo alimentaba con cuervos que le llevaban comida 2 veces al día. Dios lo mandó para una distancia lejos, a un lugar que no se conoce al día. Y lo mandó a esa distancia para que pudiera esconderse, para que nadie lo siguiera. Acuérdense que en aquel tiempo no había GPS, no había mapas, no existía nada de eso. Y lo alimentaban cuervos, mirá qué cosa. Un animal religiosamente despreciado era lo que lo alimentaban. Y podríamos pensar que Dios hacía eso para que nadie sospechara de que los cuervos estaban llevando comida a algún lugar. Los cuervos llevaban carne, ¿saben? Llevaban alimento,
y bebía agua del río. Ahí estuvo escondido Elías por mucho tiempo, a la orilla del río, en medio de una hambruna, en medio de una crisis, en medio de la desesperanza. Eso fue lo que Elías había anunciado durante el tiempo. Cuando hasta el arroyo se secó, el arroyo del que bebía Elías también se secó. Y Dios decide hacer un milagro a través de lo menos esperado, porque así es Dios con nosotros. Lo que menos esperamos de Dios, ahí Dios obra. Y obra con poder y con gracia, ¿verdad que sí? Una palabra poderosa que se derrama en la vida de aquellos que creen. Y de repente vemos una viuda pobre de Sarepta, una viuda sin alimento, que nos trae la historia, ¿verdad? En este capítulo 17. En un lugar donde la gente adoraba a Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad, en un lugar pagano de Fenicia. Ahí Dios empezaba a hacer un milagro. Quizás hemos escuchado que era una mujer sin esperanza, a punto de morir de hambre, por fe. Y por fe le dio lo que tenía este supuesto profeta que llegaba y decía que le diera lo que le quedaba de agua y de pan. Así a veces escuchamos este relato. Escuchamos este relato y nos enfocamos en que Dios multiplicó los panes, multiplicó el agua y la harina. Y nunca se acabó. Pero ahí sucede algo mucho más grande que eso. Nos encontramos con una viuda y su hijo, y todos sabemos lo que significa ser viuda en ese tiempo con hijos. Sabemos que las viudas de ese tiempo no tenían derecho a nada. Las viudas de ese tiempo, la que se quedaba sin marido, la que su hijo no era adulto, pasaba hambre, necesidad, porque no tenía que ir a sostuviera. En ese momento estaba pasando eso. En ese momento esa viuda estaba pasando una vida complicada, difícil. En el versículo 8 nos relata que Dios se había revelado a esa mujer. O sea, esa mujer conocía que había un Dios. Ese Dios le había revelado lo que tenía que hacer, le había dado instrucciones. Aunque en ese momento ella no tenía una relación personal con Dios. Diciéndole, cuando escuchamos que le dice Elías, vive tu Dios, significa que ya Dios le había dado unas instrucciones para alimentar a Elías. Cuando escuchamos la expresión vive tu Dios, ella está diciendo, reflejando el que ese no es el Dios mío, es el tuyo. Y me dieron instrucciones. Ahí estaba la viuda, recogiendo palos para cocinar lo último que tenía. Nosotros espiritualmente a veces nos encontramos en esa misma circunstancia, recogiendo lo último que tenemos en nuestra vida, entendiendo que ya el tiempo está difícil, está complicado, y a veces lo hacemos por instinto, a veces lo hacemos sin darnos cuenta de que hay un Dios poderoso que nos está dando unas instrucciones claras y precisas. Imagínense la desesperación de ella, sin recursos, con un hijo que mantener, diciendo, después de esta comida nos vamos a morir, porque no tenemos más nada y no hay quien nos traiga más nada. En una sociedad que el que no produce no es valorado. Sin embargo, esa mujer hizo algo espectacular. Rodeada de idolatría, en un profundo acto de fe, se permitió ser usada por Dios. Le obedeció. Aunque su mente le costaría la vida de su hijo y de ella. Vamos a hacer una pausa aquí. En ocasiones nosotros pensamos que seguir a Dios, obedecer a Dios, es caminar con certeza todo el tiempo. Y en ocasiones nuestra humanidad, como dije la semana pasada, nos pone en una situación donde caminamos en una oscuridad.
caminamos como un cuarto apagado. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que di? Un cuarto sin luz. Y en ocasiones necesitamos caminar por ese cuarto sin luz con obediencia. Esta mujer que representa a la humanidad en un mundo de idolatría, en un mundo que muchas veces, inclusive los que dicen creer en Dios, viven totalmente diferente a lo que Dios manda que crean. En ese mundo donde ella estaba metida, sumergida, un Dios le habla, un Dios que ella no conoce, un Dios que no tenía relación. Y en ese momento esa mujer tomó una decisión en su vida. En ese momento esa mujer tomó la decisión de obedecer. Y obedeció lo que Dios le decía. Obedeció las instrucciones que dice la palabra que le dio. Le dijo Elías: hay una mujer que ya dio instrucciones de que te dé alimento, de que te sostenga. Claro, en el momento cuando le dice eso a Elías, ella no sabía que lo que le quedaba era eso. Pero miren qué poderoso es Dios cuando Dios habla a través de una persona, ¿verdad? Elías le dice: no te preocupes, sigue lo que Dios te está diciendo. Cocina lo que te queda, haz un poco para mí y luego haz un poco para ustedes. ¿Qué significa eso? Que en ese momento, inclusive el mismo Elías debió haber pensado: si eso es lo que queda, si hubiera sido nosotros, si eso es lo que te queda, se va a morir ella, pero también vamos a morir yo, porque nos vamos a quedar todos sin comida. Sin embargo, Elías fue escogido para llevar esa palabra al pueblo, porque tenía carácter. Por eso fue que fue escogido, porque se reafirmaba con fuerza en un Dios poderoso que le guiaba. Se reafirmaba con fuerza en un Dios poderoso en que él confiaba plenamente. Y si Dios le decía: hay que hacer esto, él iba a hacer eso. Si él le decía: camina a tal sitio, él caminaba a tal sitio con fe. Y eso fue lo que hizo. Ve y escóndete a tal lugar lejano, solo tú allá, que yo voy a encargar de darte comida. Y Elías fue y se fue a ese lugar y se escondió, y había agua de río, y los pájaros, los cuervos le llevaban comida. Eso es lo que Elías estaba expresando en ese momento a esa mujer también, que no conocía a Dios. No te preocupes, cocina lo que te queda, dame lo que te pedí, y verás que todo va a estar bien. La mujer no conoce, no tiene esa fe que tiene Elías. Imagínese usted que no conozca a Cristo, que no conozca a Dios, y llega un hombre a su casa y le diga a una mujer sola con su hijo y lleve palabra de Dios, y que usted, en medio de lo que está sucediendo, que escuchó las instrucciones de Dios ya en su corazón, tenga que decidir creer, tenga que decidir obedecer. Miren, a veces para los que dicen caminar con Cristo, eso es imposible. Es imposible soltar lo que tenemos. Ahí es que está el milagro. El milagro no está en las tinajas, ni en la harina, ni en el agua. El milagro está en una mujer que, teniendo su hijo, decidió creer, decidió obedecer, más allá de su vida y más allá de la vida de su hijo. Cuando la mujer tomó la decisión de cocinar, le dice a él: lo voy a hacer, pero esto me va a costar la vida, vamos a morir. Y ahí que está la parte que quiero traer, que lleva el Señor trayéndonos hace un tiempo para acá, y lo vuelve y lo repite hoy, y lo repite en mi corazón y retumba en nuestras mentes, y yo sé que nos pone a reflexionar. Yo sé que es difícil. ¿Qué tanto estamos dispuestos a dejar por Dios? ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer en la voluntad de Dios, en obediencia a Dios, aunque nos cueste? ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer nosotros en nuestra vida? Y claro, hace una semana estamos hablando de dones maravillosos, que estamos hablando hace una semana de lo que podemos hacer en la iglesia y cómo administramos lo que Dios nos da en nuestra vida. Eso es maravilloso. Cómo nosotros aportamos al reino de Dios en la iglesia es maravilloso. Pero es que hay algo más que eso en nuestras vidas. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer en las manos de Dios? Y esa es la gran pregunta que Dios nos trae. Esa es la gran pregunta que Dios pone en nuestro corazón, y es la gran pregunta con la que nos manda a nuestros hogares en esta mañana nuevamente. ¿Qué estás dispuesto a hacer por mí? ¿Estás dispuesto a dar lo último que tienes en tu vida? ¿Estás dispuesto a soltar aquello que te da abundancia, que te da opulencia, que te da estatus en tu vida? ¿Estás dispuesto a soltarlo? ¿Estás dispuesto a caminar conmigo sin preocupaciones, reconociendo que yo soy el que te cargo, yo soy el que pongo en tu vida los recursos necesarios, el lugar de necesario donde tienes que estar? ¿Estás dispuesto a caminar conmigo en la enfermedad, reconociendo que pronto vas a partir con el Señor? ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿O te vas a conformar con pedir milagros? ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿O te vas a conformar con que yo te sane? ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿O te vas a conformar con tener dinero de un trabajo?
¿Estás dispuesto a hacer eso o te vas a conformar con seguir siendo oprimido o oprimida donde estás? Dios hace preguntas a nuestros corazones. Nos pone a reflexionar en nuestra vida. Y nos da la oportunidad de llegar a la iglesia, claro que sí. Pero es para entender cómo es el camino con Él. El camino de Dios es poderoso. Dios tiene otro plan para nuestras vidas. A veces pensamos que el plan de Dios es lo que queremos, lo que pedimos en nuestra vida. A veces pasamos mucho tiempo pidiendo algo a Dios. Y a veces Dios lo concede. Porque por fe y ahí, con insistencia, pedimos algo y Dios lo concede. Sin embargo, el que Dios nos dé la oportunidad de tener no significa que esa es la voluntad de Dios. Significa que nos está dejando caminar, como bien dice la palabra, por nuestra cuenta, para que nosotros reflexionemos. Y de repente en ese proceso nos encontramos que Dios tiene otros planes para nuestra vida. Pero se hace mucho más difícil, porque aquello por lo que hayamos luchado mucho tiempo tenemos que soltarlo en un momento. ¿Soltarás lo que Dios pide que suelte? ¿Qué hay en tu corazón en esta mañana? ¿Qué hay en tu vida en esta mañana que tienes que soltar? Hay mucho que hacer en la iglesia. Hay muchas cosas que la iglesia requiere. Y no me refiero nada más a esta iglesia, la iglesia de Cristo. Hay mucho que hacer. Hay mucho que caminar. Pero en mi opinión, y esto voy a coger un momento, una pausa. Perdonen que ponga mi opinión aquí en el mensaje. En mi opinión, nos estamos desenfocando. Estamos analizando el Evangelio, interpretando el Evangelio como que es algo que nos da lo que queremos. Y no necesariamente es algo que nos da lo que queremos. El Evangelio es algo que nos ofrece la oportunidad de reflexionar en la voluntad de Dios. El Evangelio es vida, palabra de vida y esperanza, para los que caminamos reconociendo un camino en las manos de Dios, un camino poderoso en sus manos. Dios, en ese momento de la historia que estamos leyendo, tenía otro plan. A través de Elías le pide un acto de fe. Hazme la torta a mí primero. ¡Qué fuerte! Primero que sea Dios en tu vida. Eso está diciendo la palabra hoy. No importa lo que necesites, no importa lo que pidas. Es Dios primero en tu vida. Primero necesita ser Dios en nuestra vida. Y luego lo demás que estemos buscando. La viuda en aquel momento obedece. Dios fue primero en su vida. Un Dios que no conocía, ¿saben? Lo dio todo. Pasamos o pensamos que lo sobrenatural es que el aceite no se acabó, que la harina nunca faltó. Y cada día mientras otros pasaban hambre, en esa casa siempre había pan. Eso es maravilloso, pero ese no es el milagro. A veces escuchamos palabras que se queden encerradas en ese acto nada más y nos meten en la mente que si seguimos a Cristo nunca va a faltar el pan, nunca va a faltar el agua, nunca va a faltar el aceite en tu casa. Miren, lo más seguro hay ocasiones que falte, pero podrá ser usted obediente a Dios cuando falte, y cuando falte poner su mirada en Dios, en Cristo Jesús, sin importar si le puede costar la vida. Ese es el milagro. El milagro es que en ese momento una mujer decidió creer sin importar más nada, más que ese Dios, solamente ese Dios que dio una instrucción en su vida. Pensamos que los milagros son espontáneos y esporádicos de parte de Dios. Y nosotros cuando vemos personas que dan testimonio de milagros, hay lugares donde lo celebran con una fiesta increíble. Y les voy a decir que, en mi opinión, Dios hace milagros todos los días. En mi opinión, Dios es un Dios de milagros. En mi opinión, Dios está supliendo la necesidad, lo que desean, todo lo que tengamos nosotros que poner en nuestra mente, pedirle a Dios. Y todos los días está obrando en nuestras vidas.
todos los días está poniendo su mano poderosa sobre nuestras vidas. En mi opinión, un milagro de Dios es algo común en la vida de un cristiano. Un milagro de Dios debe ser algo de todos los días en nuestras vidas. Nosotros debemos caminar nuestras vidas reconociendo que Dios obra todos los días. Y cuando escuchemos que Dios sana de un cáncer, cuando escuchemos que Dios suple, cuando escuchemos que las personas caminan reconociendo las bondades de Dios para su vida, debería ser algo normal en nuestras vidas. Deberíamos agradecerle a Dios con gozo, claro que sí, pero reconociendo que eso es parte de mi vida, no es algo fuera de lo normal en mi vida. Entonces, ¿qué sería lo sobrenatural en nuestras vidas? Lo sobrenatural en nuestras vidas es cuando entra una persona por esa puerta sin conocer a Cristo y pone su vida en las manos de Cristo. Que como dice, decide en su vida dejar todo lo que estaba haciendo, dejar su humanidad a un lado, dejar lo que le interesa, para que su vida camine con Cristo. Continuar teniendo defectos, continuar teniendo problemas, pero caminando con Cristo. Para que Cristo lo cargue todos los días de su vida. Cuando nosotros entendemos que ese es el milagro de la iglesia, el milagro transformador que nos presenta la palabra de Dios, el Evangelio, vida para nuestras vidas, entonces celebramos con gozo el que una persona llegue al altar y diga, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, porque eso es un milagro. Celebramos con gozo cuando las comunidades cantan, adoran a Dios, porque es un milagro que la gente que está fuera de la iglesia, que no conoce a Cristo, pueda reconocer un Cristo poderoso, que suple, que da vida y da esperanza. Gloria a Dios, aleluya. Cuando reconocemos el poder y la fuerza transformadora de Dios para nuestras vidas, el sanar un cáncer. Mira, iglesia, para Dios eso es de nene chiquito, ¿sabes? Sanar un cáncer para Dios es nada. Suplir lo que usted necesita. Bueno, iban cuervos a darle comida, carne y pan a Elías. Dios va a suplirle. Le va a dar lo que usted necesita. Pero es Dios primero en su vida. Porque para lo que Dios es primero en su vida, todo eso es natural en nuestras vidas, ¿sabes? Escuchaba una hermana hace unos días decirme, mira qué hermoso es Dios, pastor, que las veces que he necesitado ha llegado gente a la puerta de mi casa a traerme lo que necesito. Mira qué cosa hermosa, ¿verdad? Y como usted escucha eso, es que ese es el Señor. Y esa es la verdad de nuestro Dios. Si usted se fija en Puerto Rico, en Estados Unidos, dependemos de la Tylenol. Perdonen por el anuncio público no pagado. Dependemos de la aspirina. Dependemos de los medicamentos. Pero váyase a las ciudades de Costa Rica, de Colombia, pobres, que viven en campo, con techos de paja todavía. Váyase al Perú, a la tribu de Perú, a ver si dependen de Tylenol o dependen de aspirina. ¿Sabe de qué dependen? De la oración a Dios. Señor, tengo un problema, necesito que me ayude. La oración abre las puertas de Dios para nuestras vidas. Y oran al Señor y el Señor suple. Mire, como dice Ana Irma, quizás te suple un matojo, pero en ese matojo hay sanidad. Usted ha visto a esa gente machuca cosas y se las pone en la herida y se las beben. Lo que hacíamos aquí hace muchos años y ahora queremos, todo tiene que ser pastillas. Y si usted va donde la abuelita, Cató y Eusebia, todavía no se aceptan hierbabuena, hay un montón de nombres de que yo ahora no conozco, para sanarnos muchas dolencias, ¿verdad que sí? Pero nosotros continuamos entendiendo que Dios está en el cielo y no nos damos cuenta de que camina con nosotros. Dios lo único que busca es que sea primero en nuestras vidas. Lo que nosotros consideramos poco y en las manos de Dios se convierte en abundancia. Lo que usted considere poco en su vida, iglesia, lo que usted considere sencillo de parte suya, lo que usted considere que es poco de su vida para darle a Dios, métase en la mente y en el corazón que Dios lo va a multiplicar 1, 2, 3, 4, 5. Va a ser abundante, porque ese es nuestro Dios. Hoy, en medio de nuestra crisis, en medio de nuestra lucha,
en medio de nuestras dudas, Dios sigue diciendo, si pones tu vida en mis manos, yo haré el resto. Si pones tu vida en mis manos, yo tengo un plan para ti establecido ya, desde antes de la fundación del mundo. Si pones tu vida en mis manos, con tu corazón, te vas a dar cuenta de que tengo cosas mucho más grandes para tu vida, mucho más poderosas para tu vida. Si te enamoras de mí, si te enamoras de mí, amarás tu vida como yo te amo a ti. Eso nos dice Dios. Dios no te pide que tenga todo resuelto. Solo te pide que confíes, como hizo esa viuda. Dios no te pide que tengas mucho para dar. Y me refiero a todo, económico, físico, emocional, espiritual. Dios no te pide que tengas mucho para que vengas a la iglesia y des. A Dios no le hace falta. Pero es necesario que entiendas que por lo poco que tú traigas a la iglesia, de tu vida, de tu experiencia, de tu economía, por lo poco que traigas a la iglesia, siendo honesto contigo mismo, ¿sabes? Porque no es que seas tacaño, es que seas honesto contigo mismo y saques como hizo esa mujer, todo lo que tengo está aquí, delante de ti, Señor. Mi esfuerzo físico en la iglesia, mi esfuerzo económico, mi esfuerzo espiritual, mi ayuda, mi consejo, mi amor por la iglesia. Cuando sea así realmente tu vida con Dios, te das cuenta de que Dios multiplicará tanto en tu vida y no dejarás de sentir paz, alegría, gozo y esperanza en tu vida. Nunca faltará aceite, el Espíritu Santo. Nunca faltará el pan, la harina, cuerpo de Cristo. Nunca faltarán elementos de Dios para tu vida que compongan y construyan en tu vida a través de su palabra. Porque cada vez que leas la palabra de Dios, escucharás su voz en tu corazón. Escucharás aliento, paz y esperanza para tu vida. No importa si te sientes en esta mañana como la viuda, pobre, desesperanzado, con lo último que tienes a la mano. Dale lo más preciado que tienes a Dios, tu vida, y verás como Dios hace cosas grandes contigo. La iglesia se construye con una palabra poderosa. Y recogemos todo este mensaje para concluir, ¿verdad? Con el mismo gozo, la misma alegría, la misma esperanza. Reconociendo que Dios nos habla. Miren, cuando yo estaba escribiendo este mensaje, ustedes no se imaginan todo lo que el Señor estaba diciendo en mi corazón. El Señor construye nuestras vidas. El cristianismo no es vivir el mundo con Jesús al lado para que nos ayude. Eso no es el cristianismo. Perdónenme que se los diga, ¿verdad? Perdónenme que diga esta noticia, ¿verdad? Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo es vivir separados del mundo para vivir separados para Dios. Vamos a repetir lo que dije, creo que lo dije mal. El cristianismo es vivir lejos del mundo para vivir separados para Dios. Separados para Jesús, caminando en santidad. Y caminar en santidad es eso. Estar todos nosotros en medio de ese camino. Reconociendo que, aunque para el mundo las cosas no funcionen, para nosotros las cosas funcionan como un reloj. Porque cuando está en las manos de Cristo, y cuando es la voluntad de Cristo, todo es en su momento, en su hora, y todo es como Dios quiere que sea para nuestras vidas. Pero necesitamos caminar con esa confianza, iglesia. Necesitamos caminar reconociendo virtudes de Dios para nuestras vidas. Necesitamos caminar reconociendo que nos levantamos por la mañana y ponemos nuestros pies. Gracias, Señor, por este día. Nos levantamos por la mañana reconociendo que Dios va a suplir en nuestras vidas. Nos levantamos por la mañana reconociendo que no tengo ansiedad, que no tengo angustia en mi vida, porque mi vida está puesta en las manos de Dios, porque mi vida está puesta en lo que Dios quiere para mi vida. Y si yo camino en la voluntad de Dios, yo debo estar seguro de que lo que está pasando en mi vida y la suya, en medio de la enfermedad, en medio de las circunstancias que usted tenga, mire, está puesto en las manos de Dios.
está puesto en las manos de Dios. Y nosotros reconocemos que todo lo que hacemos en nuestra vida es Dios quien provee, es Dios quien sustenta, es Dios quien da vida, es Dios quien sana. Pero es Dios, no usted, y es la voluntad de Él para nuestra vida. Caminamos llenos de alegría y de gozo, reconociendo virtudes maravillosas para la iglesia en esta mañana, porque nuestra iglesia está siendo bendecida por Dios. Tenemos un Dios que nos está cargando, ¿saben? Tenemos un Dios que nos está proveyendo de todo lo que necesitamos en sus manos para crecer, para dar alegría, para dar gozo, para dar amor, para dar paz, para sostenernos en medio de un caminar que en muchas ocasiones es pedregoso para nuestra vida. Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Acompáñenme a orar, vamos a orar para agradecer a Dios en esta mañana por ese tiempo maravilloso. Le voy a pedir a todo aquel que necesite oración, aquel que quiera que ore por él, aquel que sienta necesidad de que Dios ilumine su mente, su corazón para tener fuerza en medio de las circunstancias que está viviendo, que sé que tenemos muchas. Pase para el frente, queremos orar por usted en esta mañana. Damos gracias a Dios en esta mañana. Que guardas tus promesas. Es un momento hermoso, ¿verdad? Que como discípulos de Cristo decidimos poner nuestra mano, nuestro corazón delante del Señor en esta mañana. En medio de un corazón que palpita, en medio de un corazón que clama, en medio de un corazón que tiene necesidades, nosotros ponemos nuestra vida delante de Él. Nos paramos frente al altar reconociendo virtudes hermosas para la vida, reconociendo virtudes maravillosas con amor, con esperanza y con gozo para la vida. Nos reafirmamos en el amor de Dios, nos reafirmamos en la esperanza de un Dios que provee, nos reafirmamos en la esperanza de poner todo en sus manos. Lo que nos quede, iglesia, individualmente lo que a usted le queda. Estamos pasando frente al altar de una manera hermosa, donde reconocemos que estamos poniendo todo lo que tenemos en la mano de Dios. Estamos poniendo lo que nos queda en nuestro corazón, lo que nos queda en nuestra mente, para que Dios renueve nuestro pensamiento, para que Dios renueve nuestra vida y nos dé alegría, gozo y esperanza en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Amén. En esta mañana oramos con alegría.